2. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Jorge Jiménez Solomón, EV Client Success Lead de Element Fleet. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Hola, muchas gracias, muy bien, muy contento. Un saludo a toda la audiencia. Pues te agradezco de verdad que nos estés acompañando hoy. Y digo, antes de empezar con temas técnicos, temas de la empresa, me gustaría que nos platicaras primero un poquito de quién es Jorge, con quién estamos platicando. Claro, pues mira, soy la persona que tengo la responsabilidad y el gran privilegio de liderar en Element Fleet la parte de electrificación. Es un reto enorme para cualquier industria, y cualquier país. Y también coincide con mi pasión, que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, pues bueno, soy muy afortunado de poder trabajar no solo en un reto enorme, sino en algo que también me apasiona. Y además de que estás llevando en una de las partes más importantes que se ha estado dando en los últimos meses, hay mucho ruido, que es la parte hacia temas logísticas, temas flotas, que también se está trabajando mucho, y el tema sustentable, que hemos oído mucho ruido en los últimos meses, que por ese lado, no sé si puedes darnos una pequeña introducción de quién es Element Fleet para la audiencia que aún no los conoce. Por supuesto, mira, Element Fleet Management es una empresa de origen canadiense, es una empresa pública, cotizamos en la Bolsa de Toronto. Estamos en distintos países, me voy de arriba hacia abajo, estamos en Canadá, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Australia, acabamos de abrir oficinas también en Europa y en Asia. En estos 5 países donde operamos, administramos 1.5 millones de vehículos, por ende somos la administradora de flotillas más grande del mundo. Y en México también somos la administradora de flotillas más grande que hay en el país, con cerca de 150,000 autos. Cuando hablo de autos o automóviles, te puedo hablar nosotros administramos desde un montacargas y una motocicleta hasta un tractocamión. Es una administradora B2B. Nosotros, por lo general, el tipo de clientes que tenemos son empresas igual que nosotros, públicas, nacionales y multinacionales, empresas AAA, a las cuales les administramos la flota. Tenemos más de 600 clientes en México y mi trabajo es ayudar a estos 600 clientes en México en descarbonizarse, en encontrar soluciones en electromovilidad que siempre respeten la seguridad operativa y la eficiencia de sus negocios. Y digo, vamos a hablar muchos temas dentro de esto porque ha habido muchos retos dentro de la parte logística hacia la transformación a la parte eléctrica. Hay muchas partes que todavía se existen como rumores cuando ya son soluciones que se están dando y por eso para empezar, ¿cómo has visto que ha evolucionado la adopción de la misma electromovilidad en México en los últimos años? Y también como adicional, saber qué papel han jugado ustedes en esa transformación. Mira, este es algo muy interesante. Yo creo que la electromovilidad como tal, hay que recordar que antes del boom de los autos de gasolina, los primeros vehículos fueron eléctricos y en esta carrera comercial hace muchísimos años, pues el vehículo de combustión fue el que ganó. También hay que recordar que los medios de transporte desde hace también décadas, pues por lo general han sido también transportes eléctricos, ¿no? Ahora bien, el tema ya de autos, de pasajeros, yo creo que comenzó como un tema muy orientado al medio ambiente, ¿no? Marcamos el tema de cambio climático, metas que nos ponemos como países en Naciones Unidas al 2030, y creo que el concepto también para bien ha cambiado, en el sentido de que partimos de un tema de emisiones a un tema que lo puedo distinguir en dos cosas, tecnología y eficiencia. Hoy los autos más tecnológicos del mundo, en cualquier show de tecnología, en cualquier ciudad o país, siempre son eléctricos. Entonces, no estás manejando solo un auto cero emisiones, sino estás manejando el auto que tiene la última tecnología, lo cual es importante. Y el tema de la eficiencia al de usar un auto eléctrico, que hablaremos también ya más adelante, también lo hace un tema eficiente. Ya no es un tema de solo. Entonces, estoy manejando un coche tecnológico que no te emisiones, sino también en temas de rentabilidad. Ya estamos encontrando la fórmula para que eso suceda. Sin estos dos componentes, creo que hubiera sido difícil decir que la electromovilidad puede ser escalable, ¿no? Si solo nos dirigimos al tema de emisiones, será un nicho muy pequeño, de una inversión muy fuerte, que pocas industrias podrían hacer o empresas podrían hacer. Pero cuando hablamos de eficiencia, seguridad, tecnología, la conversación se abre a más personas, ¿no? Y dentro de todo esto que se está buscando hacer y a pesar de toda la tecnología, ¿cuáles ves que todavía son los retos para poder hacer pues esta transición a poder tener ya temas de flotas eléctricas o tener por lo menos la parte de vehículos eléctricos metida dentro de las empresas? Que digo, tal vez una perspectiva mía también es la parte cultural que todavía existe sobre cómo se percibe el auto eléctrico dentro de una operación logística.
Y mira, yo creo que si me hubieras dado este espacio de 3 años, yo te hubiera dicho que teníamos dos retos muy importantes. Uno era el auto y otro era la recarga. Uno era el auto por el precio que era un auto eléctrico versus un auto de la misma banda de combustión o gasolina. Y eso ya no es, ¿no? Ya encontramos en el mercado en México autos que cuestan desde 350,000 pesos, ¿no? Eso no era, antes era una conversación muy de élite y muy de premium. Era un auto eléctrico, tiene que ser de cierta marca, a cierto precio. Eso ya se venció. Ya hay autos eléctricos, retomándome al principio de temas de montacargas en el, no, de montacargas. Ya en cada segmento del cual nosotros administramos, ya hay montacargas eléctricos, hay motos eléctricas, hay autos ligeros, medianos, pesados eléctricos. Ya tenemos todo, todas las gamas. Entonces, todas las gamas y la paridad en costos ha ayudado mucho. Ahora, el tema de la recarga, hay dos componentes. Uno es entender cómo se está dando el fenómeno de la recarga en México versus otros países, que coincido contigo, tiene que ver con un tema cultural en cuanto cómo cambiamos el switch en cargo el coche mientras trabajo o duermo versus cargo el coche de gasolina cuando puedo, en 5 minutos en cualquier trayecto. Y también es un tema de infraestructura y un tema de energía que tenemos que hablar, ¿no? O sea, la infraestructura no es instalar aires acondicionados en todo el país, es un tema de instalar muchísimas electrolineras que pueden ayudar a esto. Entonces, en resumen, yo creo que el tema es la demanda de autos y la cantidad de modelos ha ayudado mucho a diversificar y que cualquier tipo de segmento en temas de flotillas pueda entrarle a la electromovilidad. Y creo que el tema por resolver, no solo en México, en el mundo, es el tema de la recarga. Ese es el tema principal. ¿Cómo hacemos la recarga más eficiente, más rápido, menos burocrático los trámites? Y cómo cambiamos el tema cultural para educar a la gente en cómo tiene que cargar un coche y cuáles son los beneficios de esto. Y que dentro de esto, ¿cómo estás viendo también digo, desde una perspectiva de ustedes, la parte de un apoyo por parte de temas también gubernamentales para esto, que sabemos que va a ser parte importante dentro de la transformación a esto, porque estamos viendo también, no sé, la parte privada en plazas, las mismas agencias están dando el soporte para esto, pero ¿consideras que es a un tema corto, mediano, largo plazo que se pueda hacer una parte pública en la parte de los cargadores para todo este proyecto que se busca hacer? Y digo, siempre he sido partícipe en que el gobierno puede siempre apoyar a esto. No, en una nota personal, yo creo que el exceso de incentivos tampoco hace un rentable un producto. Cuando un producto está asociado con muchísimos incentivos gubernamentales, realmente podemos cuestionarlos. ¿Este producto se está vendiendo por los incentivos o por la calidad del mismo? En esa parte me gusta mucho que en México los autos eléctricos se vendan con pocos incentivos, quiere decir que es un producto que está jalando en el mercado mexicano, ¿no? Ahora, hay incentivos que la gente no conoce. Entonces, nosotros somos exitosos en tema de arrendamiento por muchas cosas, porque somos la número uno administrando flotillas y ofreciendo servicios, pero ya hay un incentivo que desconocemos. Si tú eres cierta empresa y tienes un arrendamiento con Element, con quien sea, tú puedes tener una deducción fiscal de 200 pesos diarios cuando tienes un auto de gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una flotilla de 100 coches de gasolina y yo de cada uno de estos puedo tener 200 pesos de deducción diaria, ¿no? Deducción fiscal sobre el coche. Cuando me brinco a híbrido enchufable o eléctrico, esta deducción aumenta a 285 pesos. Entonces hay una mayor deducción fiscal, ¿no? En México, un incentivo de decir, bueno, si tú adoptas un auto menos contaminante, que puede ser la casa híbrido, o te electrificas por completo con un híbrido enchufable o un eléctrico, ya hay una mayor deducción fiscal. Entonces, automáticamente hay estos incentivos que tenemos. Otro, por ejemplo, sin hablar de los cargadores y el tema de recarga. Pues en México tenemos diferentes tarifas con la CFE de lo que cuesta la electricidad. No es lo mismo que tú consumas electricidad en tu casa a las 8 de la noche cuando todo el mundo estamos consumiéndola, que la consumas a las 2 de la mañana. Lo mismo es para industrias, ¿no? No es lo mismo que una industria fabrique o produzca cerveza, ¿verdad? A las 7 de la noche que lo haga a las 2 de la mañana. En cuanto a la electromovilidad, también nos apalancamos en eso. No es lo mismo el precio de cargar tu coche a las 8 de la noche que cargar tu coche a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, eso nos da versus el litro de gasolina una ventaja tremenda, ¿no? Entonces, realmente vemos esos incentivos que no solo los pone el gobierno al tener estas tarifas diferenciadas de electricidad, esta deducción fiscal, sino también en el mismo auto, ¿no? Un auto eléctrico, si lo
Si lo desarmáramos como un rompecabezas, pues tienes 70% menos piezas que un auto de combustión y por ende, pues vas mucho menos veces al taller, ¿no? Tanto para temas de mantenimiento correctivo como preventivo. Entonces, el auto eléctrico en sí, pues paras menos veces al taller. No gastas en gasolina, tienes la mejor tecnología y además, pues no contaminas, ¿no? Y a un nivel empresarial, tú tendrás el dato de de cuántas empresas o cuántos vehículos son ya eléctricos, híbridos, o este porcentaje que ya hizo su transición, o por lo menos Pues dentro mira, de tu cartera. en la cartera te puedo decir que nosotros crecemos más del 50% al año en cuanto a autos eléctricos o híbridos enchufables. El mercado híbrido en México y en el mundo es un mercado que también tiene un crecimiento mayor porque cualquier auto o modelo de combustión ya está migrando primero a ser un auto híbrido. En México es luego a veces difícil estimar, ¿no? Hay datos del INEGI y demás como México como un país, pero sí vimos, por ejemplo, una penetración muy fuerte, sobre todo en modelos híbridos enchufables el año pasado y un crecimiento abismal. Se registraron más de 84% de crecimiento en autos eléctricos y híbridos enchufables en México y esto se debe a que pues no solo las marcas tradicionales están apostando por estas tecnologías nuevas, ¿no? Sino que también estamos abriendo la puerta a nuevas marcas de otros países que pueden venir a mejorar la oferta y que nosotros como usuarios ganamos, porque entre más modelos y, y opciones tengamos en el mercado, pues bueno, los precios automáticamente bajarán y nuestra experiencia será mejor. Y por ejemplo, también he querido saber del trabajo que ustedes están haciendo, si están generando alianzas con empresas de energías renovables. ¿Por qué lo pregunto? He oído dentro de muchos proyectos que están generando en la parte tanto logística como sustentable, que buscan que mucho del consumo energético sea ya a través de esta parte, que no nada más sea tengo el auto eléctrico, sino un auto eléctrico que recibe la energía a través de energía solar, energía eólica, etcétera. ¿Ustedes llevan este tipo de proyectos y si sí me puedes platicar de algunos o cómo ha funcionado? Sí, mira, algo que creo que fue parte de la evolución que tenemos en Element y hacia donde está yendo el negocio, no solo en eléctrico, sino también en la administración que tenemos de flota de combustión, es que yo creo que Element empezó primero como una administradora de flota, no, la famosa arrendadora, ¿no? Y ya nos hemos convertido en una empresa de servicios, ¿no? Entonces, la empresa de servicios nosotros somos un integrador de servicios asociados al vehículo de lo que te puedes imaginar, ¿no? Nosotros tenemos servicios de telemetría, mantenimiento, tenemos asesoría hacia clientes de qué tipo de auto puedes tener tú, eléctrico, híbrido enchufable, que está acorde a tus presupuestos, a tus rutas, tenemos todo eso, ¿no? En cuanto a la recarga, tenemos nosotros desarrollado una red de proveedores en Element muy interesante. A través de nosotros no solo te damos el financiamiento de un auto, también te damos el financiamiento de la recarga, ¿no? Y la recarga la puedo categorizar en diferentes momentos. Uno de ellos es, bueno, si quieres tú como ejecutivo de una empresa, que eres cliente de Element, un auto eléctrico en tu casa, tenemos proveedores con cobertura nacional que te pueden poner un cargador en tu casa. Oye, que quiero los cargadores en mi oficina, pues en tu oficina. Que los quiero en el CEDIS, ¿no? En el centro de distribución o centro de operación. También te los ponemos. Y luego tenemos lo que decimos la electromovilidad 2.0. Aquellos que dicen, ya me convenciste, pero yo quiero garantizar, también por un tema de eficiencia, que el consumo de electricidad venga de fuentes renovables, ¿no? Para que ahora sí garantizar un full circle completo ecológico. Y también tenemos esos proveedores con nosotros, ¿no? Esos proveedores que pueden poner paneles solares, baterías, para que esos paneles solares carguen estas baterías por subsecuente puedan cargar los cargadores, y los cargadores pues, puedan cargar los coches. Entonces, así tenemos nosotros ya en Element esta red de servicios. Entonces, lo interesante es que es lo que le decimos ya en la industria, un one shop, ¿no? En el sentido de que tú en Element, como cualquier producto, tienes una parte de asesoría, adquisición y postventa. Cualquier producto. La asesoría en Element es, oye, ¿puedes migrar tu flota eléctrica, sí o no? ¿No? Porque lo que siempre tengo que garantizar es la seguridad operativa de mi cliente. Yo me encargo muchas veces de decir que no, ¿verdad? Eh, ¿Puedes migrar tu auto? Sí. ¿A qué tipo de banda, qué tipo de coche? ¿Puedes cargar? Sí. ¿En dónde y a qué costo? Puedes cargar con paneles solares, puedes cargar en tu casa, en tu oficina, donde tú quieras, ¿no?
el momento de la adquisición, nosotros financiamos tanto los cargadores y la infraestructura asociada como los vehículos. Y el tema de postventa, pues es todos los servicios asociados para hacer más eficiente estos productos, ¿no? El monitoreo de cargadores para distinguir precios que te comentaba hace rato de las tarifas, ¿no? Monitorear si hay fallas en los cargadores, monitorear el vehículo, ¿no? Siempre que tengo espacios así, digo que yo creo que hace 20 años el vehículo era una caja con cuatro ruedas que te llevaba de un punto a otro y ahora es una computadora y es un centro de datos que se ha convertido más allá de un tema de movilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos productos en Element que les ayudan a nuestros clientes a calificar cómo conducen tus propios conductores, ¿no? Y hábitos de manejo, seguridad del coche, telemetría, eficiencias, mantenimientos. Entonces nos hemos convertido en esa empresa de servicios para que los clientes que se dedican a un tema farmacéutico, un tema de lácteos, etcétera, se puedan dedicar realmente a lo que hacen y nosotros operar de forma eficiente toda su flota. Aquí quisiera también conocer, bueno, es por una duda que tengo. ¿Quién es el tipo de empresas que actualmente tienen mayor facilidad para poder realizar esta transición hacia una parte de vehículo híbrido eléctrico o eléctrico? Viendo que tenemos, no sé, escenarios como Última Milla, escenarios como, no sé, mismo farmacéutico que tiene la parte de flotas que pueden moverse dentro de la ciudad, pero tenemos a la otra parte de vehículos tal vez más pesados, que son rutas más largas que posiblemente para ellos es más complejo hacer esta transición. Y para lo mismo, para estos últimos, ¿qué soluciones se va a poder hacer para también un futuro? Pues mira, le diste al clavo. Yo creo que, otra vez, ¿no? Si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 o 3 años, yo te hubiera dicho que el primer filtro para tú poder electrificarte sería tus objetivos de medio ambiente, ¿no? Te estableces objetivos a 2030, 40 o 50 y es el primer filtro. Lo noble de la electromovilidad es que ya no solo es ese filtro, ¿no? Ya es un tema como estamos de eficiencias. ¿Cuánto recorres al día y cuánto te cuesta recorrer ese vehículo por kilómetro? Entonces, donde mejor nos ha ido ahorita es en el tema urbano. Si tú tienes una flota de última milla, autos ejecutivos, ¿no? Autos que tú o yo podemos manejar, la electromovilidad puede ser para todos, para todo tipo de empresas, la empresa grande, la empresa mediana, ¿no? Ahora bien, sí hay muchas empresas que son multinacionales que tienen objetivos de medio ambiente y como bien mencionas, tienen autos más pesados o que transitan más kilómetros de lo que la autonomía del coche te puede dar. Un coche en promedio eléctrico eh, te da más o menos 300 kilómetros de autonomía. Pues hay muchos clientes que recorren mucho más kilómetros todos los días, ¿no? Entonces, en lo que tenemos la infraestructura adecuada de carga rápida en el país para que eso suceda, también la descarbonización hay que entenderla no solo como auto eléctrico. Entonces, algo muy interesante de la administración de flota de Element es que al yo sustituir o renovar tu flota de combustión del 2018 que tenías al 2025, que también es de gasolina, contaminas menos porque tienes un auto más eficiente y nuevo. Entonces, la descarbonización no tenemos que verla siempre de tajo la electromovilidad. Oye, pues al tener un camión menos contaminante, pues también eso contribuye a la descarbonización. Eso a la par de que nosotros también no pensamos nunca en el presente, sino tenemos un pie en el presente y el otro en el futuro, y siempre estamos como que a las vivas de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro cuando el hidrógeno verde sea más escalable y más económico? ¿Será realmente el hidrógeno verde el que nos ayude a estas gaps de kilómetros en los camiones que no pueden, o los autos que tienen que recorrer mucho más kilómetros diarios? ¿O qué tipo de tecnología, si tú me vuelves a dar el espacio en 5 años, que ni siquiera pensamos ahorita serán, ¿no? Las que realmente se coman este mercado. Pero hacer un mantenimiento preventivo del auto, tener monitoreado tu auto de gasolina, imagínate. Puedes saber qué tan eficiente es tu auto y también cómo descarbonizarlo. O sea, no solo es migrarlo un auto eléctrico, sino tú migrando una flota vieja a una flota más nueva, tú en una flota tenerla mucho más monitoreada con datos, pues también contribuye a la descarbonización. No al grado que a lo mejor nos gustaría, como es el tema de la electromovilidad, pero como digo, en la descarbonización, que a lo mejor no es un nombre tan sexy como la electromovilidad, pueden participar todos, ¿no? Y que hemos visto ahorita, como mencionas, en la parte de tecnología, como ya hay muchos software que realmente te están ayudando hasta el tema de rutas, para el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Esta ruta te está haciendo contaminar más, es un poco más larga, pero tiene subidas y eso te está generando mayor desgaste y está produciendo esto. Oye, que está este tipo de procesos, que es real, todos esos softwares que mencionas, muchos ya están en la actualidad, pocos son creo que los que aún
los están aplicando ya sus empresas, que en su mayoría pues, son las más grandes, y aún entre ellas sabemos que hay un gap en el tema tecnológico en la parte logística. Sí, y es parte de la asesoría que te digo que creo que de Element, que es de las partes más valiosas del negocio, es nosotros no solo nos metemos a analizar qué tipo de auto tienes, cuánto cuesta ese auto y qué te alcanza en el mercado con ese presupuesto, sino nos metemos al detalle de la operación del cliente. Oye, ¿qué tipo de rutas manejas? Y más en temas eléctricos, porque lo que te comentaba hace rato de la autonomía promedio de un vehículo eléctrico también depende mucho de la ruta en la que tú operes ese vehículo. Bien lo mencionaba, si es de subida o es de bajada, vuelta a la derecha o a la izquierda. Entonces, también nos metemos y hemos creado partners muy importantes. Digo, sin meterme mucho a detalle, y es público, Element acaba de comprar una empresa que se llama Autofleet, que el core de Autofleet, que es una empresa de origen de Israel, es realmente esta cosa que decimos rerouting, ¿no? El tema de cómo nosotros optimizamos las rutas, tanto para autos de gasolina como eléctricos, porque al final no solo es eficiencia que se traduce en ahorros de dinero al cliente, sino también es eficiencia en cuanto a lo que, como dicen, ¿no? Time is money, ¿no? En cuanto al producto que los clientes están entregando, entregarlo más rápido. Ya siempre he dicho que los productos no solo es la calidad del producto, sino el tiempo en el que lo entregas, ¿no? Entonces, también ayudamos al cliente a hacer ese tipo de revisiones y evaluaciones de sus rutas para poder aconsejarles qué tipo de auto es el más adecuado. Que me imagino que es el principal reto también con ellos, porque vienen a veces con una idea de qué tipo de carro ellos quieren o necesitan, cuando la realidad es totalmente otra. Sí, es algo muy interesante porque en Element tenemos dos equipos así, ¿no? En temas de asesoría. Uno es el equipo comercial que te quiere vender, que su KPI es la venta, y el equipo de asesores, su KPI es el ahorro. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, no es cuánto le vendo de productos al cliente, sino cuántos ahorros le genero. Entonces, es muy interesante porque ese asesor no te está asesorando, valga la redundancia, en cuanto a qué producto te va a vender, sino qué producto objetivamente te genera un ahorro, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y tocando aquí en esta parte que digo, lo hemos mencionado un poco de los factores dentro de lo que uno empieza a considerar, pero me gustaría tocar un poco más a profundidad sobre cuáles son los que sí deben considerar para hacer una transición 100% eléctrica dentro de su flota. Oye, yo creo que lo primero que tienes que hacer es perderle el miedo a la electromovilidad, ¿no? Y decir, bueno, la primera es una decisión de cada empresa, decir, quiero apostar. Y apostar no te estoy diciendo intercambia toda tu flota el día de mañana, sino es, quiero apostar con un proyecto piloto, quiero apostar con una asesoría de parte de Element, ¿no? Este, nosotros lo que hemos también desarrollado son muchos cuestionarios de factibilidad, el cual también el cliente nos le ayudamos a filtrar. Oye, pues vas a migrar tu flota eléctrica ejecutiva, perdón, una flota de combustión a eléctrica. ¿Qué tipo de características tienes que cumplir? Una, por ejemplo, es en qué bandas presupuestales estás. Y lo más importante, lo has mencionado todo el tiempo, es cuántos kilómetros recorres diario, ¿no? ¿Dónde están tus centros de operación? ¿Eres dueño de tus centros de operación? ¿Qué quiere decir? Vas a tener la libertad de poder instalar cargadores en los centros donde operas, ¿no? Este, y a partir de ahí lo que hacemos nosotros son análisis de la flota actual que tienes versus la flota eléctrica, cuánto te harías en ahorros y eficiencias, y partimos con los clientes a poder proponer un proyecto piloto. El proyecto piloto no puede ser un mínimo, alguien se puede animar con una flota, decir le entro con todo con 2.000 autos o con dos y se vale, ¿no? Y entonces es ir migrando. Algo que es muy interesante es que de todas las veces que nosotros podemos colocar un auto eléctrico o nuestros clientes manejan un auto eléctrico, no lo regresan. O sea, es un tema que tenemos un retention rate muy alto, ¿no? No tenemos de, oye, probé este auto eléctrico 2 años y aquí te van de regreso. Realmente no va por ahí. ¿Por qué? Por el tema de la tecnología, que le estás dando a la gente eso. Entonces, mi trabajo muchas veces es ver una van de última milla en la calle sin saber que yo trabajo en el Element y preguntarle al conductor cómo le va, ¿no? Y lo primero que me dicen es, pues versus lo que tenía anteriormente, esto es tecnología y esto tiene más velocidad y demás. Entonces, es por ahí que asesoramos a los clientes. Y estoy muy de acuerdo en eso. Hemos visto que la parte de autos eléctricos en cuestión, digo, todo el rendimiento y todo eso, pero hasta a veces en tema de tecnología interna para disfrute del manejo, sí se ha notado un cambio muy fuerte contra lo que son muchos vehículos actuales que se usan para tema flotillas.
Como te mencionaba, no hay un show de tecnología en el mundo, el famoso CES de Las Vegas, por ejemplo, que presenten el último modelo de combustión tecnológico. No, ya no va por ahí, ¿no? Ahora ya la conversación es en los autos autónomos. Pero lo básico de ese auto autónomo es que sea un auto menos contaminante, ¿no? O sea, si es un auto o de hidrógeno verde, o es un auto eléctrico, o es un auto híbrido o híbrido enchufable. Entonces, es una carrera de tecnología también, ¿no? Y aquí me salen dos preguntas. Una, ¿cómo ves el futuro de los autos eléctricos? ¿Cuál es la siguiente que veremos dentro de ellos? ¿Qué es lo que va a suceder? Que, como mencionas, tema tal vez carga, tema de rendimiento, tema de velocidad en algunas cosas. Y también, ¿cómo ves el futuro de la misma electromovilidad en México para los próximos 5 a 10 años? Yo le veo creciendo la electromovilidad doble dígito cada año en México, porque cada año en México tenemos la gran ventaja que tenemos un mercado abierto, con muchísimas marcas de muchísimos países, que nos ayudan a nosotros como usuarios a poder escoger y que ellos, entre ellos competir para darnos la mejor opción. Veo mucho tiempo conviviendo la gasolina con el tema de autos eléctricos también y con tecnologías que no, como el gas, diésel, tecnologías como el hidrógeno verde u otras que no hemos nosotros todavía platicado o se han descubierto, ¿no? Este, Veo así, veo también este fenómeno primero abarcando un tema urbano. Algo que pasa mucho en México es que somos parecidos a Estados Unidos en el sentido que el 80% de la recarga se hace en un entorno privado. ¿A qué me refiero con esto? Tú cargas tu coche mientras duermes, mientras trabajas o mientras tengas un descanso. Versus países como China. La mayoría de la gente en China, que es un país que está mucho más avanzado en temas de electromovilidad, cargan en carga pública. O sea, China tomó el concepto como de gasolinerías, ¿no? Nosotros, pues como el auto se puede cargar con un cargador lento entre 6 y 8 horas, pues tenemos que cambiar el concepto de que nosotros vamos a cargar nuestro coche como nuestro celular, ¿no? Mientras estamos dormidos, ¿no? O estamos trabajando. Creo que entonces, bajo ese concepto de la recarga privada, la electromovilidad en México va a crecer y va a crecer siempre a doble dígito en los siguientes años. Vamos a ver mucho más marcas y muchos más modelos, marcas tradicionales y nuevas entrando al país que van a ayudar mucho a esto. Este, pero sí se va a dar por un fenómeno urbano primero, ¿no? O sea, lugar de que sea un fenómeno que se dé en carreteras o que se dé entre ciudades, va a ser un fenómeno urbano por el mismo sentido que tiene la carga al día de hoy. Vamos a ver cada vez más autos ligeros y de pasajeros en este sentido. Vamos a ver, como ya lo vemos hoy, todo el tema de última milla, que son vans que recorren 100 kilómetros diarios, que tienen todo el sentido que sean eléctricas, ¿no? Y yo creo que ya no es un tema más aparte, que no compete al tema de Element. Y yo creo que vamos a ver un boom por la administración actual en México en transporte público eléctrico. Lo estamos viendo, ¿no? En la Ciudad de México cada vez vemos más camiones, autobuses eléctricos y todo lo demás nuevo, desde el mismo cablebús, es eléctrico. Entonces, otra vez, ¿dónde se está dando ese fenómeno? En las ciudades. Entonces vamos a empezar con eso, a doble dígito, y va a permear la electromovilidad en nuestro transporte público, en las bicicletas que tomemos en la calle, hasta el camión que nos subamos. Y tú tendrás más o menos, en temas números, ¿cuánto tarda una empresa en ver este cambio, esta diferencia o este retorno, por decirlo también así, de comprar un vehículo eléctrico contra uno de gasolina? Por ejemplo, hablando en tema vans, por ejemplo, que puede ser la transición un poquito hacia ese tipo de vehículos en tanto última milla como para tema personas, que oímos que una van eléctrica llega a costar 1.600.000 más o menos y un Correcto. vehículo comercial de gasolina está en unos 800, más o menos, 700 creo si no me equivoco. ¿Tú sabes más o menos cuál es el retorno, dónde se empieza a ver la diferencia o a partir de qué momento también para que ellos pues, puedan considerar también ese tipo de transición? Mira, una pregunta muy interesante porque al dedicarte a un arrendamiento, en los arrendamientos por lo general tú haz un arrendamiento de un auto por años. Entonces, tú eres mi cliente y vas a hacer una flotilla de 200 vehículos conmigo y vas a tenerla a 4 años, ¿no? Entonces, los ejercicios que hacemos de comparación de lo que te cuesta la renta mensual y lo que gastas tú como empresa teniendo un auto de gasolina versus un eléctrico, se hacen esos 4 años. Ahora bien, lo que haces es calcular tu empresa en 4 años cuánto te vas a ahorrar por migrar a una tecnología menos contaminante, ¿correcto? Sin embargo, pues los beneficios de la electromovilidad los puedes ver desde el día uno. Y déjame compartirte un tema, por ejemplo, personal.
yo manejo un auto eléctrico, no malo si no lo hiciera, ¿no? Y yo manejo un auto eléctrico, que es una camioneta, recorro más o menos 35, de 35 a 40 kilómetros diarios. Tengo un cargador en mi casa, que ese cargador por disposición de la CFE tiene un segundo medidor asignado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tengo un medidor de luz o electricidad en mi casa y tengo un segundo medidor asignado al coche. En ese sentido, no le genero más carga al medidor de electricidad de mi casa y me iría a la tarifa que se conoce como DAC, de alto consumo, te dejará de estar subsidiado. Y tengo un segundo medidor que está subsidiado. Bimestralmente, en mi recibo de luz, por eso, por estos 35 o 40 kilómetros que recorro prácticamente todos los días, estoy pagando entre 1,200 y 1,600 pesos bimestrales. Así que lo dejo yo aquí a la audiencia a hacer el cálculo de cuánto sería eso en gasolina mensualmente. Entonces, yo si fuera cliente de Element, ese ejercicio me dirían, oye, pues ¿cuánto Jorge, por ser un usuario de esta flota de 200 que fue el ejemplo que puse, ahorra, ¿no? Bimestralmente, porque así es como pagamos la electricidad, en 4 años? Pero el reflejo de ese impacto lo veo yo, pues al primer bimestre, ¿no? Entonces, es algo que puede hacerlo así. Ahora, nosotros no monetizamos nunca esto y yo decía que el fenómeno de la electromovilidad se tiene o se está dando en temas urbanos, pero ayer yo platicando con mi familia me comentaban la cantidad de contingencias ambientales que vamos a tener este año. El año pasado fueron, bueno, cercanas a las 20, seguramente cada año va a haber más. Entonces, no monetizamos también si yo fuera cierto cliente, cuánto me cuesta no operar un día, ¿no? Entonces ya no solo es un tema de cuánto me cuesta uno versus otro, cuánto no me cuesta yo salir a la calle a vender mi producto un solo día. Entonces es algo que el auto eléctrico también tiene esos beneficios y que creo que a veces no cuantificamos el cuánto dejo de vender, pero también cuánto pierdo, ¿no? No operar. Ese es un tema muy curioso el que mencionas, además, ya dejando la parte de medición de gasolina contra electricidad, el dejar de operar un día creo que en tema logístico, y lo va a mencionar cualquier director de operaciones, incluso en una entrevista ya me lo mencionaban, era el, ¿sabes qué? Si tú hoy no llegas a la hora que te toca, si hoy no vienes, te va a tener que mandar hasta la siguiente semana que vengas, y ya perdiste no un día, sino toda una semana de venta o de producto. Sí, y hay que recordar que en México el año pasado se vendieron 1,5 millones de autos nuevos y esto siempre va a la alza. Entonces, naturalmente somos más mexicanos, viviendo en la Ciudad de México con más autos y por ende más contaminación, ¿no? Entonces, estas contingencias ambientales no es que te van a ir atrás, aunque nosotros aceleremos a doble dígito la electromovilidad, pues cada vez hay más autos también de combustión, por lo que es una realidad que hoy en la Ciudad de México con contingencias ambientales, pero el día de mañana ciudades que no las tienen también las tendrán, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a costar no operar un día? ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, si nosotros tratamos de calcular cuánto tiempo se tarda en reparar un auto de combustión por las piezas que tiene versus la cantidad de veces que va un auto eléctrico al taller? También son horas que dejas de operar. Oye, pues este auto de combustión tuvo que ir al taller y me lo entregan en tantos días, tiene tantas piezas y tiene que ir tantas veces al año al taller versus este que no va tanto. Entonces, más allá de lo que me cuesta la renta o la gasolina, los ahorros que me da uno u otro, pero que también tenemos que economizar y eficientar los tiempos en los que dejamos operar. Y Jorge, ya por último que me gustaría también, más que una pregunta, pedirte un mensaje que le puedas dejar a esta audiencia que nos está escuchando, tanto en parte logística, tanto en parte sustentable, que para los que o no lo están haciendo por tema, lo que dijimos muchas veces, más tema cultura, porque estamos escuchando mucha solución que realmente más bien es por tema cultura que no lo has hecho, porque creo que hasta soluciones ya estás mencionando muchas para el tema de si dices que es por gasto. ¿Qué mensaje le dejarías a toda esta audiencia o a los mismos que siguen, ya están dentro de, pero quieren crecer esta flota eléctrica? Pues yo creo que la palabra será curiosidad. Sean más curiosos. Pregunten. Hablemos de los mitos y realidades de la electromovilidad en México. Acérquense con gente que se dedica a esto. Los mitos y realidades no quiere decir que no haya obstáculos. Como cualquier industria nueva y disruptiva, obstáculos hay para aventar, ¿no? Este, sean curiosos, prueben, ¿no? Infórmense y sepan que la electromovilidad, más allá que es un tema urgente que necesita nuestro planeta para reducir las emisiones de un sector tan contaminante como es el transporte, también la electromovilidad es tecnología y eficiencia que cualquier industria para dar el siguiente nivel y estar
está a la medida de lo que los clientes nos demandan y la demanda que hay cada vez mayor por parte del cliente, pues tienes que ser la empresa más eficiente y más tecnológica y eso es lo que nosotros ofrecemos, tecnología. Y si alguien quiere de este lado preguntar, Jorge, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo los pueden buscar? Pues mira, nosotros tenemos diferentes canales de comunicación, por ejemplo, en LinkedIn y demás, Element Fleet Management México, somos parte también de una asociación que se llama Electromovilidad Asociación, EMA, que es muy interesante. Formamos todo el ecosistema de electromovilidad en México, formamos una asociación y tenemos a OEMs, empresas de recarga, empresas de financiamiento, no solo Element, sino también empresas que se dedican a financiar. Creamos esta asociación para precisamente tratar de educar más al público en lo que está en México en electromovilidad, vencer esos mitos y realidades, y también es un canal muy atractivo para poderse comunicar, no solo en lo que hace Element, sino lo que hace todo el ecosistema. Pues Jorge, nuevamente gracias por el espacio que nos brindaste para esta entrevista, poder conocer más de lo que están haciendo por parte de Element Fleet, ver las soluciones que se están dando y que al final creo que como mencionas ya es un tema de más bien querer empezar a buscar hacerlo porque las soluciones existen para poder hacer esa transición a electromovilidad. El gusto fue mío y espero estar en contacto con ustedes pronto. Pues muchas gracias y agradecemos a nuestra audiencia que nos acompaña aquí todos los días. Si están interesados, con todo el gusto les compartimos ahí la página de Element Fleet por si les interesa. Y para todos los demás, les agradecemos también el tiempo que nos dedican en estas entrevistas. Les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.